Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. La palabra de Dios para el día de hoy es, y nuestra reunión con Él. Y nuestra reunión con Él. Palabra de Dios para usted en el nombre de Jesús. Dios me lo bendiga en el día de hoy y me lo guarde siempre a usted y a toda su familia, y que usted y toda su familia estén listos, estén preparados, estén vestidos como Cristo, que anden en paz, que anden en santidad, porque este es el mensaje del día de hoy y nuestra reunión con Él. Y este mensaje y esta palabra y nuestra reunión con Él es porque el Señor ha querido en su perfecta voluntad. Y esto es bíblico. Y se lo voy a demostrar. En segunda de Tesalonicense, Segunda de Tesalonicense, capítulo 2. Segunda epístola de Tesalonicense, capítulo 2, versículo 1. Y dice así: pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Así que esto es bíblico. Os rogamos, hermano, que no te dejes mover fácilmente en su modo de pensar. Ni estés conturbado ni por espíritu, ni por palabra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Eso quiere decir que usted está plantado con Cristo Jesús. Usted está enraizado con Cristo Jesús. Usted es propiedad del Señor Jesucristo. Usted es comprado, usted es comprada con precio de sangre. Entonces, en estos tiempos difíciles, pero demasiado difícil, y las cosas que están sucediendo, y las cosas que están pasando, y las cosas que están escuchando, y las cosas que usted está viendo, cómo corre la palabra y que todo se está cumpliendo en una forma vertiginosamente. Dice así el Señor, que no se deje mover fácilmente en su modo de pensar. Usted tiene que tener el pensamiento de Cristo. Tiene que tener el sentir de Cristo. Haya pues entre vosotros el sentir de Cristo. Entonces, últimamente, el Señor manda, ordena, te advierte, te suplica y te ruega que usted tiene que estar preparado. Usted tiene que estar listo totalmente. En cualquier momento puede sonar esta trompeta, pero esta trompeta es para nuestra reunión con Él. ¿Y qué más dice? Que no te conturbéis, no te pongas inquieto, no te pongas inquieta, no tienes por qué temer. ¿Por qué? El que nada debe, nada temes. Si usted anda en obediencia, si usted anda en temor santo, si usted anda en paz, anda en santidad, usted lo va a poder ver al Señor. Pero ¿qué más dice el Señor? Ni por espíritu. Si alguien le viene a decir un espíritu,
que no está de acuerdo con nuestra reunión con Él, como lo dice la Biblia en segunda epístola de Tesalonicense, perdón, capítulo 2. Si alguien le dice que eso no es, que eso ya es pasado, que eso es antiguo, que nada tiene que ver para hoy en la actualidad, pues descarte y aléjese de ese tipo de persona y quien manifiesta, quien pregona esa, esa blasfemia, digamos así, contra la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor dice, no te dejes mover fácilmente en vuestro modo de pensar. En el sentido, ahí está, ahí lo está diciendo Dios, en el sentido de que el día del Señor está bien cerca. Ahora, usted está viendo las consecuencias del pecado que hay en el mundo. Y la Biblia dice de dónde vienen las guerras. ¿De dónde vienen las guerras? Del corazón. ¿De dónde vienen los pleitos? Del corazón del hombre. ¿De dónde vienen las dificultades? Del corazón del hombre. Entonces, la Biblia, el Señor dice así bien claro en el versículo 3, que nadie te engañe en ninguna manera. Nadie te engañe en ninguna manera. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted tiene que estar firme, adelante, mirando hacia adelante en el camino del Evangelio. Bueno, las cosas están bien difíciles, pero todo tiene que cumplirse. No se preocupe por Israel. ¿Por qué? Porque Israel es el pueblo, es la consentida de Dios. Y la Biblia dice bien claro que una vez que haya entrado los gentiles, toda Israel será salvo. ¿Eso dónde está? Eso está en el libro de Romanos. Todo Israel será salvo. ¿Por qué? Porque es el pueblo escogido por Dios. Ahora, en este instante, nuestra reunión con Él es solamente para quienes aman y temen y adoran, siguen y caminan y obedecen y son hacedores de su palabra, amadores de su palabra, que andan en santidad, son los que van a estar reunidos en nuestra reunión con Él. Y nuestra reunión con Él, primero tiene que suceder un evento. Es el rapto, el remanente de la iglesia. El remanente de la iglesia. Por eso dice bien claro el Señor, no se deje de mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No te alteres, no te preocupes, no tenga miedo, no estés afligido, no estés afligida, no estés abrumado, no estés abrumada. Es verdad, nuestra reunión con Él. Porque yo le quiero decir la verdad. La verdad. Y lo dice así en Mateo 7, versículo 21. No entrarán a estar esta reunión con Él. ¿Quiénes?
No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios. Yo hice esto, yo hice esto. ¿Y sabe qué? Pero aquí dice en el versículo 23, y entonces yo te declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y eso qué quiere decir? El Señor que todo lo ve, que todo lo escudriña, que todo lo sabe, que todo lo escucha y que todo, hasta las intenciones de la mente y el corazón. Estas personas, quien dice, y no echamos, en tu nombre echamos a demonios, aquí dice bien claro, no entrarán. Son esas clases de personas que han dado mal testimonio del Evangelio de Cristo o que están dando mal testimonio de Cristo, que no manifiestan la verdad y no se identifican como cristianos y no testifican también como cristianos. Como que se avergüenzan del Evangelio, se avergüenzan de ser cristianos, se avergüenzan de Cristo. El Señor le dice bien claro, no te conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. Y cuando dice hacedores de maldad, quiere decir que son llenos de perversidad, llenos de inmoralidad, son rebeldes, hacedores de desobediencia, son llenos de obstinación, de terquedad, son rebeldes para ser obedientes, para amar a Cristo, para seguir a Cristo. Entonces siguen al Señor Jesucristo, no como dice el Señor, en la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino a my way, a mi manera, como lo creo yo, como lo pienso yo. Entonces, no es así, no es así. Y otra cosa, muchos son los llamados. Eso está en Mateo 22, 14. Muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Dios está llamando últimamente porque estamos en gracia sobre gracia. Y la gente ignora. Voluntariamente, como lo dice el Señor en 2 de Pedro capítulo 1. Voluntariamente no quieren saber. Y si no, se aferran a su sistema religioso pensando que lo van a salvar, ¿no? ¿Y qué resulta? Dios está llamando, como en los días de Noé, así como Noé se mataba diciendo que va a haber un diluvio y la gente se burlaba, como hoy se burla de Dios. Tanto que le decían, si aquí nunca ha llovido, peor va a haber un diluvio. Pero dice la Biblia que la puerta del arca se cerró. Y aquí también puede suceder hoy día. La puerta del arca del Señor Jesucristo se cierre hoy día.
por estar pensando o por estar pensando negativamente o por estar burlándose de Dios. Entonces, no acepta la realidad y quieren vivir su propia realidad y su propia normalidad, pero es en deleite pecaminoso, ignorando a Dios. Entonces, muchos son los llamados y el Señor está que se esmera para que todos se salven, porque esa es la perfecta voluntad de Él, no queriendo que nadie se quede afuera para estar esta reunión con Él, como lo dice en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, y nuestra reunión con Él. Él desea esa reunión con esa persona, con esa familia. Pero pocos son los escogidos. Y dentro de ese escogido, gracias a Dios, es usted, es usted, es usted, es usted. Y no hay que ser, como dice, hacedores de maldad. No hay que ser dentro de ese grupo. Porque la verdad que Dios le pregunta, bueno, ¿en qué grupo está usted? ¿En qué grupo estás tú? ¿Estás en el grupo de los tercos, de los testarudos, de los porfiados? ¿O estás en el grupo mío, de los prudentes, de los sabios, de los inteligentes, de los corazones arrepentidos, sinceros y fieles ante Dios? Entonces, nuestro modo de pensar tiene que ser como el de Cristo. Tiene que ser una alineación con su Espíritu Santo, con el Espíritu de Cristo. Porque si usted anda con el Espíritu de Cristo, usted es de Él. Usted es de Él. Por eso dice el Señor que nadie te engañe en ninguna manera. Porque te digo la verdad, porque no vendrá así que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y ya la apostasía ya está. Y la apostasía ya está. Ya es otra señal grande. Son las personas que habiendo conocido a Dios, habiendo conocido el Evangelio del Señor Jesucristo, se retiran, se apartan de Dios. Y a veces yo pregunto, ¿qué te hizo Dios para que vos te apartes? ¿Te lastimó Dios? Dios no es ese tipo de persona. Dios es amor, es perdonador, es misericordioso, es bondadoso, es amoroso, pero también es recto en su principio, fiel a su palabra. Entonces, no soporta el pecado, aborrece el pecado. Y porque Dios es amor, porque Dios es santo, porque Dios es puro. Él es el bien y desea el bien y lo mejor para cada vida, para cada ser humano, para sus hijos, para sus hijas. Pero eso sí es cortante con el pecado. Aborrece el mal. Él decapita el pecado. Él detesta
detesta la desobediencia. Y un ejemplo como Moisés. No hizo caso, le pegó a la roca. ¿Sabe qué? No entrará a la tierra prometida. Por malcriado, por desobediente, y le dijo que no hiciera eso. Como Jonás, yo te mando a hacer una cosa, que vayas a Nínive, desobediente. Pues ahí va el animal para que te trague por 3 días y por 3 noches. Y Jonás en su última súplica, perdóname Dios, hasta que total el animal lo expulsó. Se cree que es una ballena. No dice la Biblia que es una ballena, pero es un animal grande. Y muchas veces creemos tener la razón, nos hacemos dueños de nuestra propia verdad. Cuando dice la Biblia, no te apoyes en tu propia opinión, no te apoyes en tu propio pensamiento, no te apoyes en tu propio camino. Tú sígueme, pero sígueme mi camino. Tú sígueme, pero en mi pensamiento. Tú sígueme porque yo soy el camino. Yo. No hay otro camino. Entonces, a veces suceden estas cosas y llamados consecuencias. Y ahí viene el castigo de Dios para los hijos de Dios. Y Dios castiga también a sus hijos. Porque si no, no llamáis bastardo. Entonces, y también para las personas quienes viven en una manera con un pie adentro, con un pie afuera. Un pie en el mundo, un pie con Cristo. Lo vomita, lo arroja, lo expulsa. Entonces, ¿qué se pasa? Esto se llama apostasía. Son personas que andan sin bandera, cegados en su entendimiento, porfiados en su razón. Entonces por eso dijo el Señor Jesucristo, aprende de mí y sé manso y humilde de corazón. Por eso digo, yo hago siempre lo que le agrada. Entonces, si uno dice que es de Cristo, tenemos que ser como Cristo, porque el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, tiene que morar en usted para que usted pueda proceder y actuar y caminar en el Espíritu. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, es verdad, pero no conforme a la carne, sino conforme al Espíritu Santo, al Espíritu de Dios. Ahora, Dios es bien claro. Por eso es que en Juan 6:60, al oírlas mucho de su discípulo, no estamos hablando de los que estaban escuchando los gentiles, no, de los discípulos, ya eran discípulos. Dura esta palabra, ¿quién la puede oír? El Señor es amor, bondadoso, lleno de bondad, de misericordia, lleno de gracia, lleno de misericordia. Pero hace poco le dije yo que detesta la desobediencia, es cortante con el pecado. A él lo que le agrada es la obediencia. Por eso decía, este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Eso lo pone contento, lo alegra, regocijado en el Señor siempre, regocijado. Alégrese con el Señor.
Entonces, dura esta palabra, decían sus discípulos. ¿Quién la puede oír? Y sabiendo el Señor Jesús en sí mismo que ellos murmuraban de esto, y la pregunta le hace, ¿esto te ofende? ¿Esto te ofende? El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. Y les decía, pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que creían y quiénes la había entregar. Por eso le dijo bien claro, ninguno puede venir a mí si no le fuera dado del Padre. Y desde ahí, muchos, pero muchos discípulos se volvieron atrás y ya no andaban con él. Y así, por eso dice, muchos son los escogidos y pocos son los llamados. Entonces Jesús se volvió para atrás y ya veía que no andaban con él. Le dijo de frente, directo, a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? ¿Quieren irse ustedes? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Si tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, para que se den cuenta, que así como es amor, Él es también fiel y sincero. Toda palabra que sale de tu boca. Y lo que dice, se hace. Él es el Rey. Él es su Señor. Él es su Dios. Usted es su hijo. Usted es su hija. Usted es su siervo. Usted es su sierva. Entonces, Dios lo ha llamado para que usted tenga una reunión con Él. Y dentro de esa reunión con Él, hay un pasaje bíblico, dice así bien claro. En Lucas 22, versículo 24 en adelante. Y los discípulos, había una disputa entre ellos, quién debía ser el mayor. Pero Jesús explicó bien claro, en el versículo 26, mas así no es así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven y el que dirige como el que sirve. ¿Por qué? ¿Cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Porque vosotros sois usted, que es usted, que ha permanecido conmigo en mis pruebas. Yo, pues te asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí. Ya se lo está declarando a usted, que usted va a estar en esa reunión con Él. Yo te asigno un reino, para que comas y bebas a mi mesa, en mi reino, y te sientes en trono, jugando a las 12 tribus de Israel. Esa es la reunión celestial, gloriosa, esplendorosa,
mas yo estaré contigo como el que sirve. Yo te asigno un reino, como mi Padre me lo ha asignado a mí, para que comas y bebas a mi mesa en mi reino y te sientes en trono juzgando a las 12 tribus de Israel. Por eso en Hebreo 2:11 dice así, por favor ponga atención en Hebreo 2:11, porque el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual Él, el Señor Jesucristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Y dice así, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Y otra vez dice, yo confiaré en Él. Y de nuevo, he aquí, yo y los hijos que Dios me dio. He aquí, yo y los hijos que Dios me dio. Por tanto, hermano santo, participante del llamamiento celestial, eso es a nuestra reunión con Él, considerar al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó. Por eso en 2 Corintios 2:14, a nuestra reunión con Él, más Dios, gracias, el cual nos lleva siempre, pero siempre, siempre, en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Y también porque para usted, para Dios, usted es un grato olor de Cristo en los que se salvan, y usted tiene olor de vida eterna, para vida. Y en los que se pierde, quienes verdaderamente no desean esta reunión con Él, en los que se pierden, ciertamente, eso quiere decir verdaderamente, en realidad, olor de muerte para muerte. Por eso, usted tiene que estar en esa reunión vestido como Cristo, vestida como Cristo, oloroso como Cristo, olorosa como Cristo. Entonces, por eso dice, y nuestra reunión con Él. Esto es bíblico, esto está en la Biblia, según de Tesalonicenses. Por eso dice el Señor cuando estaba haciendo la cena y mientras comían, eso está en Mateo 26, versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan diciendo, y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad y comed, que esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, le dio diciendo, bebed de ellas todo, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Ese pacto entre usted y Él con usted, que por muchos derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo, ese es el único. No hay otro quien pueda borrar los pecados. Nadie, solamente el Señor Jesucristo. Y dice así en el versículo 29, y os digo, es como decir, a ti te digo,
que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo contigo, con vosotros, en el reino de mi Padre. Repito, repite el Señor. Os digo, yo te digo que de ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo contigo, con vosotros, con usted, en el reino de mi Padre. Por eso es nuestra reunión con Él. Por eso nosotros tenemos que estar firme en la fe, firme en la fe. Y como dice en el versículo 3, que nadie te engañe de ninguna manera. Nadie te engañe. Y que no te deje mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni con turbidez. Si alguien viene, dígale, no, en el nombre de Jesús. Pero primero dijo el Señor bien claro, hay una apostasía grande, pero después de esta apostasía, dice así, nadie os engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Pero dice en el versículo 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Es la iglesia. Y la iglesia tiene que ser levantada, su esposa. Por eso el Señor dice bien claro, nuestra reunión con Él puede ser hoy. Y siempre le dijo, está preparado. Y cuando dice, ¿estás preparado? Dice muchas cosas el Señor. No te duermes en los laureles. Está preparado significa también, no andes como el mundo en los días de Noé. Está preparado significa que no seas insensato, que no seas insensata como aquella virgen. Está preparado significa que no te vuelvas atrás como la mujer de Lot. Está preparado significa que ahora más que nunca, ponte a cuenta conmigo. Yo estoy listo porque ya lo mío está preparado. Está preparado significa que yo quiero que tú asistas a esta reunión. Y cuando dice, y cuando usted asista, no va a ser que usted esté preocupado. Porque ya le voy a explicar bíblicamente. En Apocalipsis 19, bien claro, dice así bien claro, bienaventurados los que son llamados a las cenas de la boda del Cordero. Así dice el Señor, bienaventurados. O sea, usted tiene que ser bienaventurado y usted tiene que ser bienaventurado. Usted tiene que ser aprobado, amado, vestido como Cristo, oloroso como Cristo, vestida como Cristo, olorosa como Cristo. Su nombre en Cristo en la reunión con Él. Porque si no está en Cristo, usted no puede estar en esa reunión. Y siempre con el primer amor. Dice, son bienaventurados. Y me dijo, estas palabras son verdaderas
de Dios. Estas palabras son verdaderas de Dios. O sea que esto es verdad. De nuestra reunión con Él, esto es verdad. ¿Y qué dice más en la Biblia? Dios no le va a dar lugar si alguien de su familia se quede o si alguien de sus amigos se quede con esta reunión. Dios no le va a permitir. No le va a permitir. ¿Por qué? Porque en Apocalipsis 19 y versículo 7, Dios dice bien claro, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria. Porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y ese es usted. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria a Dios. Es algo que usted va a estar en esa reunión y Dios no va a permitirle a usted. ¿Quién se quedó? ¿Quién no partió con él? ¿O quién no quiso asistir a esta reunión con él? Porque todo, dice la Biblia, será alegría. Será alegría. Gocémonos y alegrémonos. Porque la esposa del Cordero han llegado a las bodas. Y nuestra reunión con Él. Entonces en esa reunión con Él, como anterior le dije, ¿quién es el mayor? Siéntate en mi mesa. Siéntate en mi mesa. Yo te voy a servir. Tú vas a jugar hasta Los Ángeles. Y ya no habrá llanto. Ya no habrá dolor. Y le quiero manifestar que no es una alegría, es un regocijamiento con el Señor. Por eso es que dice bien claro, más a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios usted es un grato olor de Cristo. No, es algo hermoso que este va a estar. Por eso dice, litigio delante de los incrédulos. En 1 Corintios 6 dice, ¿osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de juzgar por vosotros, ¿soy indigno de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de la vida? Así dice el Señor. Hasta los ángeles vamos a jugar. Por eso, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Porque la palabra de cruz es locura para los que se pierden. Pero para los que se salvan, esto es a nosotros, esto es poder de Dios. Y muchos no quieren, no desean, se burlan.
Y ya el Señor dice bien claro, ya la noche ya está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Ya no andemos como de día en borrachera, en lujuria, en lascivia, en contienda, en envidia. Ya no más al pecado, sino vestido del Señor Jesucristo. Sino vestido del Señor Jesucristo. ¿Y esto dónde está? Eso está en Romanos 13, versículo de 12 en adelante. Y cuando yo decía, basta ya, no es que lo digo yo, el Señor. Lo dice el Señor. Lo dice el Señor mismo. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 3. No es que yo decía basta ya porque lo decía yo, no, lo dice la Biblia. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne ya terminó con el pecado. Para no vivir el tiempo que resta en la carne, Dios nos está diciendo, para ya no vivir conforme a la concupiscencia de los hombres, sino para ya vivir conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Basta ya, dice Dios, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que le agrada a los gentiles, andando en lascivia, con concupiscencia, embriaguez, orgía, disipación y abominable idolatría. Basta ya el tiempo. A esto le parece cosa extraña que ya vosotros no corráis, no andes juntamente con ellos en el mismo desenfreno de disolución en el pecado. Pero ellos van a dar cuenta al que está preparado para jugar a los vivos y a los muertos. Entonces, tenemos de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomendemos nuestras almas al fiel y creador y hagamos el bien. Que nuestra reunión con Él es verdad. Es bíblico. Y lo dice el Señor. Y cuando le dice nuestra reunión con Él, es porque usted va a estar presente. Y usted tiene que estar orando. Tiene que estar preparándose. Porque la reunión con Él puede ser hoy. Más tarde, esta noche. Y si usted no cree que es, pues yo le digo la verdad, esto está en 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Capítulo 2. Usted ha sido escogido, usted ha sido escogida para salvación. Porque el Señor mismo, el Señor, el Dios que haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad que es Cristo Jesús, nos llamó mediante su evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermano, está firme, retener la doctrina que habéis aprendido. Y el Señor Jesucristo nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos ama y nos ha dado consolación eterna
y buena esperanza por su gracia. Conforte su corazón y que usted esté confirmado en toda buena palabra y buena obra. Y orar por nosotros y orar también para que esta palabra del Señor corra y sea glorificada y alcance esta salvación, esta misericordia, esta gracia, que ya no sé si quedan horas, no sé si quedan días, pero él dijo bien claro que de esta generación no pasaba. Y no se haga como en los días de Noé y no entendieron. Es como un ciego que no quiere ver, o un sordo como que no quiere escuchar. Lo que está sucediendo con Israel es sumamente, más que el COVID, más que las pruebas, más. De la maldad, maremoto, terremoto, más. Es una señal, pero que suena esa trompeta y nuestra reunión con Él. Por eso el Señor desea y de todo corazón, así desea, estar preparado para nuestra reunión con Él. Mas nosotros debemos dar siempre gracias a Dios por el Señor, que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu Santo y la fe en la verdad en Cristo Jesús. Palabra de Dios para usted. Dios me lo bendiga en el día de hoy. Dios me lo guarde. Dios me lo proteja. Y Dios me lo tenga listo. Y Dios me la tenga lista para nuestra reunión con Él. Y la pregunta que Dios hace, ¿no desean el resto de su familia que esté conmigo? ¿No deseas tú que tus amigos estén conmigo? ¿No deseas que tus familiares estén conmigo? Sigamos orando y sigamos predicando y sigamos obedeciendo. El Espíritu Santo es el que hace la obra. Para Él sea la honra y la gloria y el poder y la alabanza para Dios. Palabra de Dios para usted. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Leven, Concentrate Hyaluronic Complex. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya.